Continuamos con las clases que hemos comenzado. Ya esta es la, ¿qué número? La número 4. La número 4. La semana pasada estuvimos hablando sobre el análisis del espíritu. Si alguien quiere escuchar la clase, está grabada en el YouTube de la iglesia, que se llama One Way Church Miami. La pueden escuchar si quieren, si están manejando y quieren escuchar palabras y quieren volver a oír la clase, si están en la casa, si están en un momento de tranquilidad, pues la pueden escuchar. Por eso es que la estoy grabando a petición de que ustedes me dijeron que querían volver a escuchar para poder hacer las tareas. Ok, entonces hoy seguimos en el análisis del espíritu y nos toca hablar sobre las funciones del espíritu. Qué lindo es saber que Dios nos ha dado su espíritu y que el espíritu de Dios se ha hecho uno con nuestro espíritu. Primera de Corintios 6, siempre se me olvida el versículo, creo que es 17. Pues dijimos antes que las funciones del espíritu se pueden clasificar. ¿Se acuerdan qué es lo que hay en el espíritu? ¿Qué se encuentra en el espíritu? Comunión, conciencia e intuición. Esas tres cosas están en el espíritu. Aunque las tres son distinguibles entre ellas, son diferentes entre ellas, están estrechamente relacionadas. ¿Por qué? Porque la conciencia trabaja con la intuición y trabaja con la comunión. ¿Dónde se produce la adoración en el espíritu? ¿En qué? De estas tres partes, en la comunión, exactamente. Ahí es donde se produce la adoración verdadera de un hijo de Dios. En la comunión en el espíritu, como dice Juan 4:24, que dice que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la intuición no es más que la función en diferentes formas del espíritu. ¿Ok? Esa es la intuición. Y la conciencia, ustedes saben, la conciencia cuando nosotros venimos a Cristo es limpiada. ¿Pero se puede ensuciar la conciencia? Sí puede ensuciarse cuando disminuimos la comunión y la función del Espíritu en nuestras vidas. Podemos añadir suciedad a nuestra conciencia, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que continuemos nuestra vida cada día más en aumento en lo que refiere a tener más comunión y más función o intuición del Espíritu. Sería muy difícil para nosotros hablar de una sin mencionar las otras dos. Por ejemplo, cuando hablamos de la intuición, espontáneamente incluimos la comunión y la conciencia. Hay una pregunta de las que puse, creo que en la clase número 3 que le di hoy. El hombre, o creo que es de la conciencia, ¿el hombre natural tiene conciencia? ¿Y cómo está esa conciencia? Sucia. Pero llega un momento que a lo mejor esa conciencia está cauterizada. ¿Por qué? Porque se ensucia tanto que ya no puedes regresar atrás. Ya vimos que el espíritu está dividido en intuición. ¿En qué está dividido el espíritu? Intuición. ¿Se acuerda el esquemita que le di al principio en el primer panfleto que está dividido? Ahí está bien claro. Por lo tanto, no centremos en eso, pero a fin de andar conforme a nuestro espíritu, tenemos que examinar, para poder andar más en espíritu, tenemos que examinar más ampliamente lo que es la intuición, la comunión, que es adoración, y la conciencia, que tiene sus respectivas funciones. ¿Qué es lo que te dicta? ¿Qué dicta
bien o mal. La conciencia. Esa es la función de la conciencia. Dictar bien o mal. Y puede dictar, ¿qué más? Aparte de bien o mal, puede acusarte. Tu conciencia te acusa también. Así que dicta, la conciencia dicta, es la que siempre está dictando. Puesto que el espíritu abarca la intuición, la comunión y la conciencia, podemos decir que andar según el espíritu es andar según nuestra intuición. Andar según el espíritu, como la intuición son las diferentes formas de manifestarse el espíritu, podemos decir que andar en el espíritu es andar según nuestra intuición, nuestra comunión y nuestra conciencia. La comunión, la adoración y la conciencia es lo que nos dicta, y la intuición es la función del espíritu. Sigo recalcando para que se lo aprendan. Es muy importante que podamos distinguir estas tres funciones. La intuición, la comunión y la conciencia son tres funciones ¿de qué parte de nosotros? Del espíritu. Según la Biblia, son las funciones principales del espíritu. El espíritu es simple y llanamente el espíritu. Y tiene la misma sustancia, el espíritu que mora en nosotros tiene la misma sustancia del espíritu de Dios que no es dado. ¿Cuándo nos fue dado el espíritu de Dios? Cuando recibimos a Cristo. ¿Se acuerdan el versículo clave de la semana pasada cuál era? Cuando empezamos la clase. ¿No la oyeron? ¿Se acuerda cuál es? Y lo hablé después al final también. No. Romanos 10:9. Esta es la palabra que está cerca. 10. ¿Por qué es importante? Porque hablamos del corazón, ¿se acuerda? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Cuando confesamos que Jesús es el Señor inmediatamente y creemos en nuestro corazón, se abre la puerta del corazón y entra ¿quién? ¿Quién entra? ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo entra. ¿Por qué? Porque hemos creído. La fe es lo que permite que la puerta del corazón se abra. Y entonces hemos confesado con nuestra boca. Estuvimos hablando mucho sobre eso, sobre el corazón, sobre la puerta. Estuvimos hablando mucho sobre eso y es el versículo que comenzamos la semana pasada. Dice, el espíritu es simple y llanamente el espíritu, tiene sustancia y personalidad. Es que invisible, nadie lo puede ver. Por ahora está fuera de nuestro alcance comprender la esencia intrínseca del espíritu, pero sí sabemos que el espíritu, por su sustancia, tiene diferentes manifestaciones. ¿Alguien me puede decir alguna manifestación de la sustancia del espíritu? El amor, correcto. ¿Alguna manifestación de la sustancia del espíritu? ¿Alguna manifestación de la sustancia del espíritu, el amor? No. La fe del hombre. La sustancia del espíritu es amor, es sabiduría, es divinidad, es divino, es santo. El Espíritu de Dios es santo, es bello, es bondadoso, es misericordioso. Esas son las sustancias del Espíritu.
es divino, es santo, es amor, es misericordioso. Son unos cuantos, no son todos, no vamos a darlo todo. ¿Qué más? Es sabio. Es sabio. La sabiduría, la sustancia del Espíritu es sabio, es amor, es bello, es misericordioso. Esa es la sustancia del Espíritu. Nuestro interés no es aprender los misterios fascinantes del futuro, sino aprender qué es lo que a nosotros nos concierne. Simplemente aspiramos a llevar una vida. Si andamos en el Espíritu, ¿cómo es la vida que nosotros debemos llevar? En el Espíritu. Nos basta conocer las funciones del Espíritu y aprender a andar en conformidad con Él. Cuando comenzamos a conocer las funciones del Espíritu, que no es más que... ¿Qué? No, esa es la sustancia, la función del Espíritu. La intuición, esa es la función del Espíritu. El Espíritu tiene intuición y de esa manera es que funciona. Nuestro espíritu no es materia, pero existe independientemente de nuestro cuerpo. Aunque no es físico, posee su propia sustancia espiritual. ¿Se acuerdan que por qué es que el Espíritu de Dios puede morar en nosotros? ¿Por qué? No. Porque tenemos un espíritu y se hace uno con Él. Por eso es que el Espíritu de Dios es la misma sustancia del Espíritu de nosotros. Pero es que el Espíritu de nosotros, antes de recibir el Espíritu de Dios, estaba ahí, pero estaba ¿cómo? ¿Y qué pasó cuando nacimos de nuevo? ¿Ah? Resucitamos. Nuestro espíritu cogió vida. ¿Y qué pasó con el corazón de piedra? ¿Se convirtió? ¿Y qué quiere decir un corazón de carne? Que tiene vida, exactamente. ¿Cuál vida? La vida del Espíritu, la vida de Dios. Qué bueno es saber que Dios nos ha cambiado nuestro corazón de piedra por un corazón de carne y nos ha puesto un nuevo espíritu. ¿Se acuerdan dónde estaba la escritura? Que lo leímos la semana pasada. No, eso está en el Antiguo Testamento. Y le pondré Ezequiel. Ezequiel 36 dice, bello, esto es uno de los versículos más lindos del Antiguo Testamento. Es una promesa dada al hombre desde el Antiguo Testamento de que Dios quería reconciliarse con el mundo. Y dice, os daré un corazón nuevo, Ezequiel 36, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Él no nos ha dado este espíritu nuevo, ni este corazón de carne, para quedarnos sin funcionar. Él dice que primeramente tenemos que, ¿para qué nos ha dado su espíritu y para qué nos ha dado este corazón? Nos ha cambiado este corazón de piedra que estaba muerto por un corazón de carne que está vivo. Primeramente para que andéis en mis estatutos, para que puedas entender la sustancia del Espíritu de Dios que vino a morar dentro de tu sustancia, de tu espíritu de hombre, y se hizo uno contigo. Por eso es que el Espíritu de Dios pudo venir a vivir dentro de ti, porque es la misma sustancia. Y dice que y guardéis mis preceptos, no solamente que andéis. ¿Y qué quiere decir que andéis? Que andéis en mis estatutos. ¿Qué quiere decir eso? Dice que andéis.
que nuestro caminar sea constantemente bajo su guianza, bajo su estatuto. Ahora dice, y guardéis mis preceptos. ¿Qué quiere decir guardar mis preceptos? Tenerlos siempre presente y no olvidarnos, hermano, para que andéis, o sea, para que tu caminar en Cristo sea de acuerdo a sus estatutos. Y guardéis mis preceptos, o sea, acordarnos qué nos ha dicho Dios a través de su palabra. Tengo como un eco, ¿no? Sí. Déjame echarme hacia atrás. Entonces, que andéis en mis estatutos, o sea, tener un caminar como Cristo quiere que nosotros caminemos. Y guardéis, muy importante, mis preceptos, acordándonos, guardándolos. No podemos ser olvidadizos, tenemos que guardar sus preceptos, tenemos que guardar sus ordenanzas, tenemos que guardar su palabra. Y lo tercero es, los pongáis por obra. Él no quiere que solamente nosotros seamos cristianos estáticos. Él quiere que nosotros pongamos todas estas cosas por obra. ¿Cómo lo ponemos por obra? Cuando dice, y lo pongáis por obra. ¿Cómo tú puedes poner todo esto que te ha dado el Señor, los estatutos y tus preceptos por obra? Caminando por la voluntad de Dios y ponerlos por obra. A ver, ¿qué? ¿Tienen un ejemplo? ¿Cómo tú, si tú andas de acuerdo a sus estatutos y tú guardas sus preceptos, te dice después que los pongas por obra? ¿Qué quiere decir esto? Estamos meditando ¿qué? Una, ajá. Que tu vida sea un testimonio. ¿Qué más? Que demuestres la misericordia de Dios a los demás. Que perdones a tus enemigos. Fundamental. Que ames a tus enemigos. Fundamental. Porque dice que para eso nos ha dado sus estatutos y ha dicho que guardemos los preceptos para cuando nos enfrentemos a alguna situación, tengamos estos estatutos que estamos supuestamente caminando en ellos, o sea, poniéndolos en práctica, y hemos guardado estas cosas en nuestro corazón, todos estos preceptos para el día malo, porque dice la palabra que habrá un día malo. Habrá un día malo para cualquier persona. Tú los pongas por obra. Des testimonio de que Cristo, que el Espíritu Santo vive dentro de ti, que tienes un espíritu nuevo y un corazón de carne. Eso es ponerlo por obra. Ponerlo por obra es dar tu testimonio, ser obediente, practicar lo que dice la palabra de Dios. Dios no quiere que nos quedemos estáticos. Dios quiere que avances en tu vida cristiana. Que cada día puedas entender un poquito más sus maravillas y después ponerlo por obra. Una de las cosas principales es el perdón. Cuesta. Pero si andamos y guardamos, te aseguro que sí lo vas a poner por obra. A veces cuesta, pero se puede. Entonces, lo que hoy sabemos de su substancia, lo sabemos por sus manifestaciones. Lo que sabemos de la sustancia del Espíritu, lo sabemos por sus manifestaciones. ¿Cómo se llama esto? Cuando se manifiesta lo que es el Espíritu, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cuando se manifiesta el Espíritu, ¿cómo se llama? Sí, a ver, dilo alto. La intuición.
La intuición es las diferentes manifestaciones y funciones del espíritu, de la sustancia del espíritu. Eso es intuición. Nuestro interés no es aprender las cosas fascinantes del futuro, como dice, sino más bien aprender a llevar una vida espiritual. Porque el Señor anda buscando ¿qué? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. El Señor anda buscando a hombres y a mujeres que anden y que más pongan por obra sus estatutos y sus preceptos. Qué lindo. Nuestro espíritu no es material, pero existe independientemente de nuestro cuerpo. Está dentro, pero el cuerpo de afuera es independiente al espíritu, como lo vimos en el esquemita que yo le di. Aunque no es físico, posee su propia sustancia espiritual. De otra manera, sería imposible que existiera por sí solo. Esta sustancia espiritual tiene varias funciones que cumplen todos los requisitos que Dios tiene para el hombre. Es por eso que solo intentaremos examinar las funciones del espíritu y no su sustancia. ¿Y qué cosa es la función del espíritu? ¿Qué es la función del espíritu? Sí, hay que machacar, porque si no, así es como nosotros podemos aprender. Estamos en una clase. El hombre es comparado con el templo santo. El hombre, porque dice que nosotros somos ¿qué? El templo del Espíritu Santo. Creo que eso está en 1 Corintios capítulo 6. Vayamos allá. No lo he buscado, pero creo que está ahí. Sí. 19. Empecemos en el 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Y por qué? Porque son sustancias ¿qué? Compatibles, son iguales. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su cuerpo peca. Fuerte, ¿eh? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Una manera de poner por obra los preceptos y los mandamientos del Señor es glorificándolo con nuestro cuerpo. Esa es una manera también. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo. Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice en el 20? ¿Dónde está la Biblia, hermanos? 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. ¿Dónde está la Biblia? Venimos a estudios bíblicos. ¿Qué dice la Biblia ahí? Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los dos son de Dios, tu cuerpo y tu espíritu, porque dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y leyendo esto, regresemos a lo que estaba leyendo aquí. El hombre es comparado con el templo santo y nuestro espíritu con el lugar santísimo. Vayamos acá a lo que le di. Este es el tabernáculo. Este es el tabernáculo de reunión en el cual los sacerdotes hacían sacrificios en el altar de bronce, que es el primero, afuera en el atrio, que es el patio del tabernáculo, está el altar de bronce, que aquí este altar de bronce es el primero, que tenía 4 cuernos, y allí cada vez que se sacrificaba un animal, se llenaban los cuernos de sangre, y eso no era más que para expiar el pecado, para cubrir el pecado. Esa era la manera que constantemente este holocausto, este altar de bronce, nunca podía apagar su fuego.
porque constantemente el pueblo estaba pecando. Y Dios quería que constantemente llegara ese olor a su presencia para acordarse de su pueblo. Por eso es que tenía que haber un constante sacrificio y nunca podía apagar el fuego, jamás podía apagar el fuego. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. El segundo hombre que usted ve aquí, que es en el atrio, es el lavaraco, que es donde el sacerdote tenía que lavarse. El lavaraco tenía unos espejos adentro en el cual él se miraba para ver si estaba limpio y se revisaba. Pero lo más importante que quiero hablar aquí hoy es aquí, como dice, que comparado con el tabernáculo, nosotros somos el templo santo y nuestro espíritu el lugar santísimo. Comparado con el tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando entran por las cortinas, las primeras cortinas, que son 5 columnas aquí, es el lugar donde está esta mesita, que eran los panes de la propiciación, y el candelabro, que no es más que Cristo y sus 7 espíritus. Este lugar se le llamó el lugar santo. Y esto es comparado con nosotros, con nuestro cuerpo. Lugar santo. Es comparado con nuestro cuerpo. Porque ¿qué dice aquí? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El templo santo, o sea, este segundo lugar, después que entra las primeras cortinas de las primeras 5 columnas, ese lugar ahí es el lugar santo y es comparado con nosotros como el templo santo, nuestro cuerpo, y nuestro espíritu con el lugar santísimo, que es el que cuando pasan las otras cortinas, las segundas cortinas, está el lugar santísimo, y ustedes pueden ver ahí que ahí está el arca de la propiciación. Esa arca era de puro oro y tenía 2 querubines con las alas cubriéndose los ojos, y estaban arriba de la tapa de la propiciación. Y ahí, una vez al año, entraba el sumo sacerdote para expiar los pecados de todo el pueblo. Una vez al año. Así que el lugar santo está comparado con nuestro, ¿con qué está comparado? Y el lugar santísimo con nuestro espíritu. Allí en el lugar santísimo era donde Dios, una vez al año, bajaba la chequina de Dios, que no era más que la presencia pura del Señor, y quemaba el cordero que llevaban allí para expiar todo el pecado del pueblo por un año. No quería decir que el pueblo no iba a pecar, pero entonces estaba el recordatorio del lugar del primer altar de bronce, donde se quemaba constantemente sacrificio para que Dios, cuando nos mirara al pueblo, se acordara de la expiación. Y expiación quiere decir cubrir los pecados. No los quitaba, pero los cubría con el sacrificio. Entonces, perdón. Entonces, yendo ahora acá al lugar de nosotros, podemos comparar, si avanzamos, podemos comparar la intuición, la comunión y la conciencia con el arca que estaba en el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? El último, donde está el arca de la propiciación, después del segundo, de las segundas cortinas. Ahora, ¿por qué les enseño esto? Porque nosotros tenemos que vivir en santidad. Ya nosotros fuimos, ya Dios, perdón, ya Cristo pagó por nuestros pecados. Y Él está haciendo un anuncio para nuestra vida de que nuestro cuerpo es santo.
y que nuestro espíritu es santo. Ya hemos sido limpiados. Por tanto, nos toca a nosotros, como dice Ezequiel, vayamos otra vez allá, Ezequiel 36. Nos dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Ya estamos viviendo en el lugar, Ezequiel 36, del 26 al 28. Ya nuestro espíritu está viviendo en el lugar santísimo. Wow. Hermano, no todo el mundo podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y si no hacía todo el procedimiento para poder entrar allí, como Dios había guardado sus preceptos y sus mandamientos, tenían un cordel con cascabeles bien largo, que mientras oían los cascabeles sonar, sabían que el sumo sacerdote estaba vivo, pero si los cascabeles dejaban de sonar, nadie podía entrar, había muerto. ¿Y qué pasaba? Lo arrastraban con el cordel hacia afuera. Nosotros ahora vivimos en ese lugar santísimo. Tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. ¡Qué privilegio! ¿Qué privilegio tiene la iglesia? Y a veces no honramos a Dios, ni con nuestro cuerpo, ni con nuestra adoración. Por eso es necesario que, como dice aquí en el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. De la única manera que nosotros podemos andar en santidad es cuando tenemos comunión con su espíritu. Y así entonces podemos andar en sus estatutos y así podemos guardar sus preceptos y así podemos entonces ponerlo por obra. Un versículo en el Nuevo Testamento dice, sed santo porque yo soy santo. Ahí es donde se cumple ese versículo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido comparados que nuestro espíritu está en el lugar santo. Comulga con un espíritu santo. Y nuestro templo, que es nuestro cuerpo, tiene que honrar a Dios. Entonces, seguimos. Podemos comparar la intuición, la comunión y la conciencia con el arca que estaba en el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podemos comparar el espíritu de nosotros, que está la conciencia, está la intuición y está ¿qué? La comunión con el arca que estaba en el lugar santísimo? ¿Por qué? Porque llevamos la gloria de Dios. Porque la presencia de Dios va con nosotros. Créelo. La palabra lo dice. Créelo porque la palabra lo dice. Nosotros llevamos la presencia de Dios si tenemos comunión con Dios. Ahora, la ley de Dios estaba en el arca y le indicaba a los israelitas lo que deberían de hacer. ¿Cuál es el arca? El arca de la propiciación, que es ese arca que está en el lugar santísimo, en el último lugar. Eso es el arca. Dice, Dios se revela a sí mismo y su voluntad por medio de la ley. ¿Y qué nos manda a nosotros? A guardar sus mandamientos. Lo dice en el Nuevo Testamento, guardáis mis mandamientos. Guardar lo que yo te he enseñado. Dice, igualmente Dios se nos da a conocer y nos muestra su voluntad por medio de la intuición. ¿Por qué? Porque el espíritu y sus diferentes funciones se manifiestan a través de la intuición que está ¿dónde? En el espíritu.
Sobre el arca se encontraba el propiciatorio. Ok, estaba el arca y arriba del arca había una tabla de oro y allí era donde se ponía al animal sacrificado perfecto. Y allí era cuando descendía la chequina de Dios y consumía el holocausto. Y ese olor fragante subía a la presencia de Dios y él expiaba los pecados del pueblo. Entonces, sobre el arca se encontraba el propiciatorio sobre el cual estaba la sangre rociada. Ahí Dios manifestaba su gloria y recibía la adoración del hombre. De modo similar, nosotros hoy en día, el espíritu de cada persona redimida por la preciosa sangre de Cristo fue, ¿qué? Regenerado. ¿Y qué quiere decir esto? Tu espíritu fue regenerado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe? No, en español. ¿Qué quiere decir? Que por la preciosa sangre de Cristo, nuestro espíritu fue regenerado. No renovado, porque se renueva la mente, pero el espíritu se regenera. Vuelve a nacer de nuevo. Eso es lo que quiere decir. Vuelve a su estado original sin pecado. Sin pecado. Por eso es que el espíritu de nosotros se compara con el lugar santísimo del tabernáculo. ¿Entienden? Nuestro espíritu está sin pecado. Nuestra mente, que es la otra parte que vamos a estudiar, tiene que renovarse. ¿A través de quién? Sí, no, la regeneración es en el espíritu, a través de la renovación. Pero ¿quién nos ayuda a cambiar y a renovar nuestra mente? Sí. ¿Qué nos ayuda? Vuelvo a preguntar, no estoy hablando de eso, espérate. ¿Qué nos ayuda si nosotros hemos nacido de nuevo? Nuestro espíritu regenerado, puesto en el estado original sin pecado, por la presencia de Dios en nosotros, por la sangre de Cristo, ¿verdad? Ahora, nuestra mente, que no está en el espíritu, está en el alma, tiene que renovarse, tiene que cambiar, ¿sí? Porque nosotros venimos a Cristo y el sacrificio de Cristo en la cruz y nuestra aceptación de abrir nuestro corazón y abrirle la puerta al Espíritu Santo porque creímos. ¿Qué pasó en el corazón? Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. La fe activa abrir la puerta al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se hace uno con tu espíritu y tú naces de nuevo. Vas al estado original por el cual Dios te creó desde el principio sin pecado. Pero nuestra mente no nace de nuevo. Nuestra mente se tiene que salvar porque tiene que renovar. ¿Quién tiene el poder para renovar la mente? Es la pregunta. El Espíritu. El Espíritu. Porque, como dije la semana pasada, antes de nacer de nuevo, nosotros, antes de tener un espíritu vivo y un corazón nuevo, un corazón vivo y un espíritu nuevo, antes de eso nosotros recibíamos de afuera, ¿verdad? ¿Y a dónde iba toda esa información? Todo lo que tú aprendiste, ¿a dónde fue? A tu intelecto, a tu mente, a tu mente. Todo está depositado ahí, todo. Envidia, contienda, malos pensamientos, concupiscencia, de todo, fornicación, todo eso está depositado ahí.
¿verdad? Pero ahora llegó el Espíritu a nuestro espíritu y nacimos de nuevo. Comienza entonces el Espíritu de adentro hacia el alma a cambiar todo esa escoria, esa basura que había antes nosotros. Yo le expliqué la semana pasada. Oigan la clase, hermano, óiganla, para que se empapen bien de esto, porque es necesario que entendamos quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué Dios dice que hemos sido regenerados? ¿Por qué Dios dice que tenemos que salvar nuestra alma? Si ya hemos sido salvos, pero en el Espíritu. Entonces ahora viene el proceso de renovación, que eso es otra clase, pero seguimos. Dios únicamente podría tener comunión con los israelitas, la persona redimida por la preciosa sangre de Cristo fue regenerado, fue nacido. Cuando ustedes oigan la palabra regenerado, nacido de nuevo del Espíritu. Y este Espíritu ahora, ¿qué hace? Adora a Dios, glorifica a Dios, tiene comunión con Dios, quiere obedecer, obedece en el alma, quiere recibir de la presencia de Dios, quiere ser santo o es santo. Entonces Dios únicamente podía tener comunión con los israelitas en el arca sobre el propiciatorio. Propiciatorio, como dije, ¿qué era el propiciatorio? ¿Qué era el propiciatorio? Donde se rociaba la sangre, la tabla del arca, que era puro oro. Dice, del mismo modo, Él solo puede tener comunión con los creyentes por medio de su Espíritu, el cual fue lavado con su sangre. Nosotros nacimos de nuevo por la regeneración y el lavamiento por la sangre de Cristo. Por eso nacimos de nuevo. De acuerdo con el idioma original, el arca es el arca del testimonio. Y los 10 mandamientos que contenía presentaban a los israelitas el testimonio de Dios. Adentro del arca, ¿ustedes saben lo que había? Habían las tablas de los 10 mandamientos, ¿qué más? La vara de Aarón que reverdeció, que eso fue testimonio. Eso es lo que significa la vara reverdecida, testimonio de Dios, de la gloria de Dios. ¿Y qué más? Y los panes. Está ahí en el... Los panes de la propiciación. ¿Qué es maná? En maná, en maná. Ok, entonces dice, sobre propiciatorio, del mismo modo Él solo puede tener, dice, los 10 mandamientos que contenían presentaban a los israelitas el testimonio de Dios. Si ellos cumplían la ley, las 2 tablas que yacían en el arca los aprobaban, si no, los 10 mandamientos desde el arca los acusarían silenciosamente. ¿Cuál es la primera persona que es acusada si no cumplía la ley? El sacerdote. El primero. Dice, de igual manera el Espíritu Santo escribió la ley de Dios en nuestros corazones. Vayamos a Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas, cosas que tú nunca has oído. ¿Y qué leímos la semana pasada? No, ni ojo oyó, ni oído, ni ojos han visto, ni oído han oído las cosas tan maravillosas, así, algo así dice el Señor. Es lo mismo de Jeremías 33:3. Vamos a leerlo. Jeremías está después de Isaías 33:3 y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y cómo podemos clamar? En el Espíritu. ¿Y a dónde van esas cosas ocultas y grandes que nosotros no conocemos? ¿A dónde se va a manifestar? En el Espíritu. En el Espíritu. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 16.
Dice, empecemos el 15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. ¿Dónde está esto también? ¿Dónde lo leímos? ¿Romanos qué? 2, 14 y 15, que está puesta la ley de Dios en sus corazones. Dice, y en sus mentes le escribiré, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. La semana pasada hablamos de transgresiones, ¿se acuerdan? Que leímos el Salmo 17 de David. ¿Saben lo que es transgresión? Lo hablamos la semana pasada. Oigan la clase, no se lo voy a decir. Ok, Romanos 2:15. Hay que oír la clase para empaparnos, para que no se nos olvide, porque, hermanos, no captamos todo. Por eso es necesario volverla a oír y coger nota. Porque si estamos en un estudio bíblico es para aprender, pero no para que se quede aquí y después vuele. Transgresión es traspasar la ley de Dios. ¿Ok? Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Esto también lo habló Jeremías, que fue lo que leímos en Hebreos 10:16. Hebreos 10:16. Es lo mismo que habla ahora aquí el apóstol Pablo en Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia. ¿Dónde está todo esto? No. La conciencia no está en el alma. Acusándole y defendiéndole sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará a en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este es Pablo. Dice, de igual manera el Espíritu Santo escribió la ley de Dios en nuestros corazones. Y ahí están todos los versículos, Jeremías 33:3, Hebreos 10:16, Romanos 2:15. Dando testimonio a la conciencia para que ella dé testimonio a nuestra conducta. ¿Por qué? ¿Qué hace la conciencia? Dicta. Dice, ella aprueba lo que concuerde con la voluntad de Dios. No solamente nos acusa, sino que también aprueba lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios y condena lo que no concuerde con ella. Ahí nos acusa. Y entonces en Romanos 9:1 dice, mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. Por eso es que dice que mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo. ¿Entienden ese versículo? Romanos 9:1. ¿Por qué dice que mi conciencia da testimonio conmigo en el Espíritu Santo? Exactamente. Porque en mi conciencia está en la parte del espíritu mío y el Espíritu Santo está en mi espíritu porque ya yo fui regenerado, ya yo nací de nuevo. Obsérvese, cuando honraban el arca los israelitas, cuando cruzaban el río Jordán, los israelitas iban con el arca a cruzar el río Jordán, ¿ok? No tuvieron otra guía que el arca. El arca era el que los guiaba. ¿Por qué? Porque iba la presencia de Dios en el arca. Por eso los guiaba. ¿Y quién te guía a ti hoy a toda verdad? La presencia de Dios por el Espíritu en nosotros. Dice, no tuvieron otra guía que el arca, así que la siguieron sin vacilar. Cuando lucharon contra Jericó,
Lo único que hicieron fue marchar tras ella. ¿Se acuerdan? La vuelta, las 7 vueltas al muro de Jericó, iban el arca alante, los sacerdotes, las trompetas, los que alababan, adoraban a Dios y después el ejército. Y lo primero que iba adelante era el arca porque era ¿qué? La presencia de Dios. Nosotros somos el arca ahora. Nosotros llevamos la presencia de Dios en nuestra vida. Poderoso, hermano. Poderoso. Si el Espíritu mora dentro de nosotros, nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Créanlo, vívanlo, póngalo por obra. No tengan duda que la presencia de Dios está con ustedes. Y todo lo que pidieras en mi nombre, creyendo, eso recibiréis. Porque no gimes tú, gime el Espíritu que mora en ti. Pero si tu alma duda, le pone un freno a la obra del Espíritu. Más tarde, cuando pudieron vencer a los filisteos, y es aquí donde está la cosa fuerte, en Jericó, cuando cruzaron el Jordán, llevaban la presencia de Dios y ellos cruzaron de la manera que Dios quería. Cuando los muros de Jericó lo hicieron de la manera que Dios había mandado, porque no es a tu manera, es a su diseño, es de acuerdo a lo que Él ha establecido. Gracias, pastor. Más tarde, cuando pudieron vencer a los filisteos, después de una batalla, y vencieron a los filisteos e intentaron utilizar el arca de acuerdo a su voluntad, la voluntad de los hombres, murió Usa cuando trató de sostener el arca con sus manos carnales. Y vamos a ver quién fue Usa, y si me dan un tiempecito para poder terminarlo. No. Exacto. Como empezamos un poquito tarde, me voy a coger un poquitico tarde. Perdónenme, pero tengo que terminar, si no, no tengo no tengo la enseñanza completa. Vayamos a ¿por qué Dios mató a Usa? Por tocar el arca de la alianza. El 4. Porque lo hizo mal. Dice, por no seguir la instrucción de Dios. Porque se había acostumbrado a ver el arca. Porque el arca estuvo en casa de Usa un tiempo. Vayamos a Primera de Crónicas, versículo 13. No nos podemos acostumbrar a que la presencia de Dios está con nosotros. Tenemos que glorificar a Dios, porque cuando nos acostumbramos, no glorificamos a Dios. Cuando nos acostumbramos, andamos carnalmente, no pensando que la gloria de Dios vive dentro de nosotros. No dándole la honra a la presencia de Dios que está en nosotros. Y eso fue lo que pasó. El arca estuvo, Primera de Corintios, de Crónica, perdón. Primera. 13. Del 9 al 12, dice: cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido la mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que es quebrantamiento. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿por qué he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que llevó a casa de Obed-edom
Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Ahora dice, mientras transportaban el arca, los bueyes que tiraban el carro tropezaron y un hombre llamado Usa tomó el arca. La ira de Dios se encendió contra él. ¿Y por qué pasó esto? Primeramente, porque Dios había dado mandamiento a Moisés y a Aarón e instrucciones específicas en el tabernáculo de cómo mover el arca. Solamente podrían ser levitas y sacerdotes los que tocaran el arca. No todo el mundo podía llevarlo. Y tenían que llevarlo con ciertos palos que no podían tocar el arca de ninguna manera. Ellos lo llevaban a hombro. No tenían que haber puesto el arca en ningún buey, ni por muy puro que fuera, porque ese no fue la orden de Dios a Moisés y Aarón. Dice, y todos los utensilios del santuario tenían que moverse en el campamento de acuerdo como Dios había instruido, pero no tocarían ninguna cosa santa porque iban a morir. Esto está en Números, si quieren leerlo, Números 4:15. No lo voy a leer. No importa cuán inocente se haya hecho tocar el arca, estaba en directa violación a la ley de Dios y debía resultar en muerte. Este era un medio para preservar la sensación de la santidad de Dios y el temor de acercarse a Él sin la preparación apropiada. La semana pasada, o creo que en la prédica, no me acuerdo, dije que nosotros cuando venimos a este lugar, que es un lugar de reunión, vamos a decir que es el lugar de reunión como el tabernáculo. Nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente cuando entramos por esa puerta. No podemos hacer esto como una rutina, ni como un costumbrismo. Tenemos que honrar a Dios en lo mínimo. Tenemos que entrar y tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo establecido por Dios. Ya no estamos en el tabernáculo, ya no tenemos que andar con el arca, pero llevamos la presencia de Dios adentro. Y tu cuerpo es el lugar santo, el cual tú tienes que glorificar a Dios en todos tus caminos. Y si nosotros entramos por esa puerta para buscar la presencia de Dios, para alabarlo, para reunirnos, para tener comunión unos con los otros, para hacer la Santa Cena, para oír la palabra que Dios ha preparado a través de los siervos que predican, a través del pastor y de otras personas que predican aquí, nosotros debemos de considerar esto y entrar con reverencia a la presencia de Dios. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que darle un giro a nuestro andar aquí, porque no puede ser una cosa común. Es la gloria de Dios, buscando la gloria de Dios en este lugar. Usa se había acostumbrado, porque estuvo el arca en su casa mucho tiempo, y se había acostumbrado a verla, y pensó que él lo podía hacer, porque se había acostumbrado. No nos acostumbremos a no glorificar a Dios, aún en lo mínimo. Entonces, segundo, el arca quedó durante un periodo de tiempo en la casa de Abimanat, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 3, donde sus hijos Usa y Ahío bien podrían haberse acostumbrado a su presencia. Ya no querían hacerlo como Moisés y Aarón habían instruido. Hay un viejo dicho que dice, la familiaridad engendra desprecio. O sea, la rutina, el cotidiano de que venimos los domingos porque es domingo. No, hermano. Venimos los domingos a adorar a Dios. Venimos los domingos a buscar de su presencia. Venimos a la oración a buscar de su presencia. Venimos a los estudios bíblicos a buscar de su presencia. No puede ser una cosa de que lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué podría aplicarse en este caso? Usa, habiendo estado alrededor del arca en su propia casa, muy probablemente podría haber olvidado la santidad que representaba. No podemos olvidar que el Espíritu Santo, mora dentro de nosotros. Santo. No podemos olvidarnos de eso. Hay veces que nosotros también
dejamos de reconocer la santidad de Dios, volviéndonos demasiado comunes y familiares con su presencia y sin reverencia. Tenemos que aprender de lo que dice la palabra. Es una enseñanza para tener reverencia delante de la presencia de Dios. De no equivocarnos de porque la presencia de Dios vive con nosotros, nosotros podemos ser irreverentes. De no equivocarnos por eso. Así que tendremos que pensar que un Dios santo vive dentro de nosotros por su espíritu y le ha placido vivir dentro de nosotros para tener un pueblo preparado para el día que toque la trompeta, este pueblo santo suba a su presencia a adorarlo por la eternidad. Por la eternidad. Cuán regocijo hubo entre ellos y cuando finalmente prepararon un lugar para el arca. Salmo 132, léanlo completo. Salmo 132, léanlo en su casa. Estas cosas enseñan a los creyentes la manera de relacionarse con el arca o en nosotros con el Espíritu Santo, el cual consta de la intuición, la comunión y la conciencia. Cuando obedecemos a estas funciones, hallamos vida y paz. Pero si tratamos de interferir con ellas mediante nuestra voluntad carnal, como le pasó a Usa, que por su carnalidad quiso aguantar el arca, cosa que no podía hacerlo porque nadie podía tocar el arca. Nadie podía tocar el arca de esa manera. Nadie. Porque estaba instruido desde Moisés y Aarón. Porque en el arca iba la presencia de Dios. La victoria no dependía de los que israelitas pensaran, sino de la dirección que les diera el arca. Nuestra utilidad espiritual no depende de lo que pensemos, sino de la enseñanza que recibamos de la intuición, la comunión y la conciencia. Así que en esta noche, el resumen de todo, el Dios Santo vive dentro de nosotros. Así que glorifiquemos a Dios en nuestro caminar, glorifiquemos a Dios en nuestros pensamientos porque Dios vive dentro de nosotros. ¿Ustedes se han puesto a pensar que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros? Un Espíritu Santo, divino, amoroso, misericordioso, bello. Esa es su sustancia. Santo. Así que la gloria de Dios va con aquellos que lo glorifican. Ya hemos terminado en el día de hoy en esta clase, así que la semana que viene nos vemos en la próxima clase. Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté entre todos nosotros. Amén.